Fue con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Hoy domingo, estamos ya a 28 días de las elecciones presidenciales. Vamos a seguir conversando de política. Hablábamos antes de la pausa y del boletín de noticias de Voces y Sonidos con un estratega político, lo que viene en este último tramo de campaña. Pero así como hay estrategas externos, por supuesto, y suena un poco obvio y hasta bobo, las campañas están llenas de estrategas, gente que les dice qué hacer, qué decir, qué no decir, a dónde apuntar, a dónde moverse, con quién reunirse, etcétera, etcétera. Esta semana hablamos con dos de ellos, dos personas que están dedicadas en dos de esas campañas. Invitamos inicialmente a tres, a la de Iván Cepeda, a la de Abelardo de la Espriella y a la de Paloma Valencia, para que nos cuenten en qué están en esas estrategias. Son los tres punteros según los resultados de las encuestas. Aceptaron el diálogo personas de la campaña de Iván Cepeda y también de la campaña de Paloma Valencia. Llamamos a las personas de la campaña de Abelardo de la Espriella y nos dijeron que por ahora no quieren contar ni hablar de en qué están sus campañas. Hablamos inicialmente con Gabriel Becerra, que es del Comité Programático y Político de la campaña de Iván Cepeda. Una parte de lo que nos dijo aquí en Blue Radio y Noticias Caracol. Doctor Gabriel, ¿cómo le va? Gracias por atendernos estos minutos aquí en Sala de Prensa. Juan Roberto, mis saludos. Muchas gracias por sus amables palabras. Mi saludo también a la audiencia y efectivamente estoy como presidente de la Comisión Primera y como dirigente nacional del pacto y de la campaña. Bueno, ¿cómo le ha ido repartiendo el tiempo entre congresista y con una campaña que cada vez se mueve más? Pues yo creo que a los congresistas nos pagan hasta el 20 de junio a las 12 de la noche y si bien es cierto en la cultura política del Congreso se acostumbra a que este último periodo es un periodo donde al parecer no se trabaja mucho, tengo que resaltar el compromiso de todos mis colegas de la Comisión Primera, de la mesa directiva, porque hemos venido de manera muy disciplinada y muy rigurosa, independientemente de lo que pasó en los resultados electorales, cumpliéndole a la ciudadanía, discutiendo juiciosamente y aprobando proyectos. Entonces, no hemos abandonado esa tarea, aún a pesar de que muchos tenemos responsabilidades políticas con los partidos y con las campañas, pero creo que lo primero es cumplirle a los ciudadanos y no vamos a dejar de hacer. Eso es lo que llaman la verdadera política. Doctor Gabriel, en el caso de la campaña, ¿qué función cumple usted en la campaña presidencial del doctor Iván Cepeda? La campaña de Iván es una campaña dirigida colectivamente bajo el liderazgo estratégico del candidato, donde algunos cuadros que hacemos parte de la dirección y de nuestras responsabilidades como congresistas de la República hemos venido asumiendo algunas tareas designadas por él. En mi caso en particular, cumplo un papel en lo que tiene que ver con el relacionamiento político, con la construcción de acuerdos, con la posibilidad de que esta campaña sea una campaña de las mayorías nacionales, que represente en primer lugar de manera coherente el programa y el proyecto del pacto histórico que se ha venido consolidando como la primera fuerza política del país y que ese programa y ese proyecto también coincida con otros sectores de la sociedad colombiana, políticos, sociales, ciudadanos, empresariales, que sin ser del pacto histórico comparten una perspectiva de continuidad de un proyecto progresista para Colombia. Ayer decíamos en el evento de la Alianza por la Vida que cuando la gente tiene desempleo, cuando la gente tiene hambre, cuando la gente no tiene oportunidades de estudio, no importa de qué color político es su militancia, sí coincidimos en la superación de estos problemas. Y este es un proyecto de nación para modernizar y para democratizar a Colombia. Sabe que esa reflexión que usted hace es bien interesante, doctor Gabriel, porque muchos de quienes critican incluso en el espectro político que ustedes representan del pacto histórico, de la izquierda en Colombia, decían, mire, al comienzo de la campaña, esta campaña presidencial no es muy abierta. Incluso algunos criticaron la designación de la senadora Aida Quilqué como la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Y decían, mire, son los mismos con las mismas. Si le estoy entendiendo o no,
es abrirse a otros espectros con un objetivo común o con unos objetivos comunes. Es que la cultura política colombiana ha sido una cultura muy estrecha, muy sectaria, muy cerrada, muy conservadora. Y en los últimos años la sociedad colombiana ha venido cambiando. Es una sociedad donde sectores que anteriormente estaban aislados, que no tenían voz política, emerge. Y con la experiencia del presidente Petro no solamente emerge, sino que asume un papel dirigente en el gobierno. Todavía el poder es algo más complejo, ¿no? Nosotros nos ganamos unas elecciones, pero el poder en una sociedad no depende de ganarse unas elecciones y de tener un gobierno. Hay palancas en la sociedad que son determinantes, la economía, las fuerzas militares, los medios de comunicación, que siguen estando en sectores tradicionales. Se nos ha querido vender la idea de que, o a nosotros, no a la sociedad, de que nosotros somos un proyecto sectario, de que nosotros somos un proyecto dogmático. Y yo creo que eso es producto, por un lado, de la ignorancia, porque quien ha leído los documentos del pacto, quien ha leído el programa de gobierno del presidente Petro y tiene una mediana cultura política, sabe que los elementos esenciales son elementos demoliberales. Te coloco un solo ejemplo, Juan Roberto. Una sociedad no se puede llamar democrática si el 1% de los propietarios es dueño aproximadamente del 80% de la tierra. Democratizar la tierra no es un tema de la izquierda, del extremismo. Democratizar la tierra es un tema de la modernidad económica y política de la humanidad. Lo hicieron las sociedades europeas hace más de 100 años. Aquí llevamos muchos años en esa pelea y en esa... Así estamos en el siglo XXI y todavía hay gente que cree que la concentración de la tierra para la especulación, incluso con una cultura política de esos hacendados con derecho de pernada, con contextos culturales casi feudales o semifeudales, tienen que mantenerse. Si nosotros logramos modernizar el campo y empezamos a cambiar la matriz productiva de este país, dejar de ser simplemente países que dependemos del extractivismo, nosotros vamos a poder tener una economía moderna, y eso no solamente le sirve a la izquierda, le sirve a la sociedad en su conjunto. Entonces, realmente lo que nosotros hemos venido liderando es un proyecto democrático nacional, que democratice la economía, que democratice la política, que democratice los derechos sociales, y eso es lo que ha venido ganando, como usted muy bien lo dice, más allá del sector que yo represento, de izquierda, militante, a las grandes mayorías nacionales. Porque cuando yo voy a las universidades, porque vengo del movimiento estudiantil, y veo que hay muchachos que no pagan en la universidad pública nada de matrícula, que esos muchachos provienen de las barriadas, que antes no podían hacerlo porque no tenían ni los 300, ni los 500 o los millones para entrar a la universidad, pues nos estamos acercando a esas sociedades que aquí en Colombia mucha gente admira, ¿no? La finlandesa, la francesa, la misma estadounidense, donde a pesar de existir oferta privada, los sistemas educativos tienen una base sólida en las ofertas públicas para que los ciudadanos accedan a la cultura y al conocimiento. Entonces, en resumen, hay una narrativa falsa, producto de la ignorancia, y ya en el caso de la oposición, pues producto de una campaña sistemática de mentiras y de miedo que en contextos como los nuestros, pues han sido efectivos en otros tiempos. Yo creo que en la sociedad colombiana el pueblo ha venido perdiendo el miedo y ha venido ganando espacio la esperanza y el compromiso con reformas sociales democráticas, que son grandes deudas, no simplemente que reclamamos desde la izquierda y el progresismo, sino que reclamamos